Bien, dice segunda de Corintios capítulo 13 y verso 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Bien, esta es una palabra, hermano, que el Señor dio desde tiempo antiguo por un objetivo fundamental, por un objetivo específico, porque primero nosotros debemos de entender algo. El Señor es espíritu y nosotros estamos en un cuerpo, ¿verdad? Y en el cuerpo, aunque el Señor se manifieste de muchas formas, primero hay dos cosas. Primero, en el cuerpo no siempre se llegan a entender todas las cosas que el Señor quiere que uno entienda. A cabalidad no se llegan a entender, no todas. ¿Por qué? Porque uno tiene un corazón que dice de él que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, el corazón ejerce una influencia en la persona. Hay dos puntos clave, estoy hablando del primero. El corazón ejerce una influencia en la persona a la hora de pensar que Dios le haya dicho algo, a la hora de entender que Dios lo haya ministrado. Siempre fue así el asunto desde tiempo antiguo. Y como eso es así, es necesario, por eso que dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero eso no basta. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo quiere decir sujetar nuestras ideas, sujetar nuestra manera de ver las cosas, incluso con respecto a la escritura. Bueno, primero por ahí, todo lo demás. Por ejemplo, todo lo que podemos interpretar, las ideas que tenemos, porque la idea me va a hacer que yo enfoque la visión de un texto bíblico a una dirección donde no es, porque viene de mi idea, ¿me entiende? Viene de mi idea acerca de eso. Y por eso dice que llevemos cautivos todo pensamiento, o sea, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en 2 Corintios 10, 4 y 5. Dice allí que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque el pensamiento ejerce una influencia en la decisión espiritual, no solo en la decisión espiritual, en la interpretación de la palabra de Dios. El pensamiento, el corazón ejerce una influencia muy fuerte, hermano, muy fuerte. Y a la hora de nosotros buscar dos o tres testigos, esto no solamente es en lo físico para una acción física, un asunto que se va a ejercer, como dice Pablo, por testimonio de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto, sino incluso para nosotros poder recibir la revelación de la palabra. No sea que nuestro propio corazón fue el que nos lo reveló y decimos que es Dios. ¿Se entiende? Entonces lo buscamos de una u otra forma. En el caso de la palabra, los dos o tres testigos va a ser la misma palabra. En caso de la palabra, cuando yo estoy recibiendo una revelación del Señor, porque primero se le debe de preguntar al Señor todas las cosas. Eso es lo que debemos de entender primeramente nosotros, hermano. Pastores por ahí que dicen que Dios no habla, dicen que eso es mentira y todo ello. Primeramente, ellos son los primeros que no son pastores puestos por Dios, porque un pastor que Dios no le habla no es pastor. Porque ¿cómo va a enseñar a la oveja? Si el Señor, que es el que va a pastorear al pueblo a través de él, no le habla, no tiene esa comunión para escuchar la voz de Dios, ¿cómo va a enseñar a la oveja? De su propio corazón será. Pero dice que por testimonio de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Todo lo que Dios me diga que vaya a hacer, Él me lo confirmará por testimonio de dos o tres testigos. Primero por la palabra. Le dije que voy a tocar dos puntos. Estoy tocando el punto del corazón, pero después le voy a hablar del otro. Bien. Pero todo esto te encierra dentro del punto del corazón. Primero, vamos a ver. Cuando el Señor me da una
una revelación de lo que quiere decir tal texto bíblico, tal profecía en la Escritura, cómo es que va a acontecer, cómo es que realmente es la revelación del asunto, porque como se lee físicamente, nunca es así. La palabra de Dios está escrita en parábolas. Así como dice el Señor, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. La palabra de Dios, usted como la lee así textualmente, no es. Escasas cosas son así para salvación, para algo básico. Pero la gran mayoría de las cosas no son así textuales como usted la ve. Usted se necesita recibir la revelación del Espíritu de Dios de lo que quiere decir cada cosa. Y esa revelación lleva testigos. O sea que, aunque el Señor me revele, Él me va a testificar lo que Él me está revelando. Él me lo va a testificar de 2 o 3 maneras. Porque dice que por testimonio de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Pero primero, para que el Señor me lo revele, la palabra, yo debo de preguntarle. Hay gente que lee la Biblia sin preguntarle nada a Dios. Hermano, ¿usted cree que porque usted le pregunte al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Ya usted va a escuchar al Señor que le va a contestar enseguida? Y por eso es que la gente no pregunta, porque ellos tienen a Dios como hombre. Y piensan que es uno que físicamente está en carne y sangre ahí sentado frente a Él. No es así. Va a pasar trabajo. Pero detrás de la pregunta, la respuesta va a venir. Sea que no se la dé en ese mismo momento, puede ser que no se la dé en ese mismo día, puede ser que no se la dé en esa misma semana, incluso ni en ese mismo mes, se la va a dar en su tiempo. Pero le va a contestar a través de que usted le vaya preguntando a cada rato, Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, ¿qué quiere decir esto? No le contesta. Usted siga leyendo, pero no deje de preguntar desde lo profundo del corazón, deseando desde lo profundo del corazón que Él sea el que le hable. No preguntar solamente por repetir palabras, porque es que me dijeron que tengo que preguntar, y entonces yo como una repetidora voy a preguntar. No es así, sino que desde el fondo del corazón yo desee que Él me revele la palabra. ¿Entiende? Entonces le pregunto no entendiendo nada, porque eso es lo que dice la Escritura. Mira que eso es lo que dice allí en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo número 42 y en el verso 4, cuando Job le dice a Dios, y eso se debe de entender que esto es para todos nosotros, no porque Job se lo dijo. O sea, esta es la revelación del Espíritu Santo de lo que se debe de hacer. Cuando dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, te preguntaré. Yo le preguntaré al Señor. ¿De qué le voy a preguntar? De todo. Pero principalmente es de su palabra. Porque eso es lo que es importante para el alma y lo que es importante en lo que está enfocado verdaderamente el Señor. Oye, te ruego y hablaré. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y entonces tú me enseñarás. O sea, cuando yo leo la palabra, yo voy a leer la palabra entendiendo que está escrita en parábola, en proverbio. ¿Entiendes? Está escrita en enigmas. Está escrita en un lenguaje en que yo no sé, aunque me parezca claro, aunque me parezca que es así, como yo pienso que es entendible y demás, pero no es así, porque cuando se está escribiendo, Dios es el que la está hablando, Dios es el que la está inspirando. ¿Y quién conoce el corazón de Dios para saber qué está en su mente cuando él estaba dictando esta palabra? ¿Entiende? Como por ejemplo que me diga, encima de la mesa hay un vaso. ¿Quién sabe a qué se refería el Señor cuando estaba diciendo vaso? Y cuando estaba diciendo mesa. ¿Entiende? ¿A quién sabe a qué se estaba refiriendo el Señor? Es el que es algo espiritual, es una luz que no se puede entender si no me la revela. Entonces por eso dice así, es necesario preguntarle al Señor, ¿entiende? Y también como dice también en el mismo libro de Job, porque esto se lo pregunté yo al Señor una vez, se lo pregunté yo al Señor, que cómo debía ser, o sea, cómo es que se le debe de pedir al Señor, cómo es que se le debe de pedir.
a que le enseñe, para que él le enseñe la palabra, cómo que se le debe de preguntar. Y así me dijo el Señor, enséñame tú. Así me dijo que se le debe de preguntar, así me dijo que se le debe de pedir, así me dijo que se le debe de hablar y decirle, enséñame tú. Así es. Y eso está escrito también en la palabra, en el libro de Job, capítulo 34, verso 32. Allí dice, enséñame tú lo que yo no veo. Dice, enséñame tú. Se le habla a Dios. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, que se le debe de pedir a Dios, que se le debe de suplicar a Dios. Esto es lo que se debe. Enséñame tú lo que yo no veo. Porque, hermano, uno está en un cuerpo, que el cuerpo le inclina el corazón a las cosas terrenales y todo lo lleva a lo terrenal. Toda interpretación de la Escritura, toda acción que debe de hacer, acción espiritual, acción de congregarse, acción de ayuno, acción de predicar, acción, todas las acciones lo lleva conforme a su corazón, y su corazón lo rige el cuerpo en el cual está. Por eso es que se le debe pedir al Señor, enséñame tú. Se le debe pedir al Señor que el Señor sea el que lo haga ver a uno lo que uno no ve, ¿entiende? Porque los ojos están cegados, hermano, si el Señor no enseña. Por eso es que el Señor dijo, para juicio he venido a este mundo, para hacer que los que no ven reciban la vista, y que los que ven sean cegados. O sea, los que ven, ¿quién es este? Lee la palabra, dice, no, ya, esto es lo que quiere decir, esto está claro, esto está claro, esto está claro. Esos son los que ven, pero no ven nada, porque a Dios no le preguntan nada. ¿Qué entiende, hermano? A Dios no le preguntan absolutamente nada. Entonces todos lo entienden por sí mismo. Y el que no ve es aquel que humildemente le pregunta al Señor, porque se humilla, porque entiende que Él no es Dios, porque ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Dice la Escritura. Y así también, de la misma manera, ¿quién conoció las cosas de Dios? ¿Quién conoce las cosas de Dios, hermano? Sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce la profundidad de la Escritura? Ahora bien, se le debe preguntar al Señor, voy allá. Pero aún, hermano, cuando el Señor nos revela algo, cuando eso es así, le voy a poner ejemplo para que usted entienda algo, porque puede ser que de pronto yo le esté explicando de una forma que en mi mente de pronto está más avanzado y de pronto usted no le entienda un poco las bases. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de algo cosa que de pronto me ha acontecido, ¿verdad? Bueno, actualmente el Señor me enseña, hablándome, más que todo su palabra, ya fuera de la palabra, para cosas personales es más difícil de poder entender la voz del Señor, hermano. Hay que buscar mucha revelación y confirmación por otras vías, por sueños y demás personas. Pero bueno, el Señor de pronto leyendo, le pregunto y me dice esto así, pero como río fluye. Es una voz que no puede, yo mismo no lo podría hablar estas cosas, ¿verdad? Pero no siempre ha sido así. Eso se desarrolla a través del tiempo, hermano. Eso se desarrolla el oído espiritual, se desarrolla, así como se desarrolla también la capacidad de orar por el Espíritu, porque el Espíritu lo tome a uno para orar, no uno mismo en la mente. Se desarrolla la capacidad de ayunar largo tiempo dirigido por el Señor, la capacidad de vigilar, se desarrolla el predicar, todo se va desarrollando porque Dios no hizo máquinas, ¿se entiende? Pero bien, yo me acuerdo que ya hace tiempo, por ejemplo, yo me acuerdo una oportunidad le pregunté al Señor, yo leyendo algo, estaba leyendo, y yo le pregunté al Señor acerca de algo, acerca de qué quería decir tiempos y medio tiempo. Yo no sabía allí específicamente, no por entrar en ese asunto del tiempo y medio tiempo, solo es un ejemplo de algo que me aconteció. Pero yo leyendo, yo les pregunté al Señor, pero el Señor no me respondió nada, pero yo tranquilo seguí leyendo sin problema, seguí leyendo, ¿verdad? Pero la pregunta estaba hecha. Y me acuerdo que días después
no me acuerdo cuánto tiempo, días después, yo estaba orando por la madrugada y en ese instante, no siempre se ora así, pero en ese instante que estaba orando en lengua. Y en ese instante que estaba orando en lengua, el Señor me habló, me reveló lo que quería decir, aquella pregunta que yo le había hecho varios días atrás. ¿Sí entiende, hermano? Se lo pongo como ejemplo. En otra oportunidad te lo hace saber a través de otra persona. ¿Me entiende? Por ejemplo, una oportunidad que le dije a mi esposa algo acerca de buscar al Señor de una forma, y ella me dijo, sí, porque entonces el hombre fuerte, esto, lo otro, y ahí entendí otra palabra que también era inquietante en mí, preguntándole al Señor. Dije, esto es lo que quiere decir. Ya ve, otra forma de él contestarme eso es esa. En otra oportunidad, a través de un sueño, me contesta que quiere decir una palabra. A través de, no tiene que ser que se te aparezca en sueño, sino que de pronto sueña algo que entiendes ahora por esa que te pasó en sueño que quiere decir la palabra. Y así, pero el asunto es que eso pasa cuando Dios ve la inquietud en el corazón de querer saber exactamente, no por vanagloria, para ir después a contender con los demás y a decir que sabe más, no por jactancia, no por querer demostrar que tiene la razón y que los demás están equivocados, ¿me entiendes? No por ganancia deshonesta, pero cuando es por esas cosas, Dios no habla nada. Y la gente se queda con su misma, con su misma interpretación y cosas. En vano sería la pregunta si se le pregunta. Si se le pregunta. ¿Se entiende esto de lo que está hablando? Ahora bien, aun cuando Dios revela, hermano, escuche bien, cuando Dios habla de pronto que yo esté leyendo y Él me hable algo, hermano, se debe de pedir confirmación por testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Dónde está 2 o 3 testigos? En la palabra, el Señor me va a decir, esto es así, así. Y cuando me dice así, yo digo, esto yo sé que está escrito en la palabra. Pero si uno no está lleno del conocimiento de la palabra textual, entonces no va a saber que Dios le está hablando algo que está en la palabra. Y entonces yo de pronto digo, yo sé que tú estás en la palabra, y voy y lo busco. Ahí está, míralo ahí. Y también de pronto me dice de otra forma y voy y lo busco en ese otro sitio. ¿Ya entiende? Pero yo no puedo en ninguna manera pensar por un solo texto bíblico, que las cosas son así como de pronto ya la interpreté, o que de pronto yo pienso que Dios me la reveló. La interpretación va mal, porque eso es del corazón. Pero que yo piense que Dios me la reveló solo por un texto bíblico, por ahí va mal. Porque eso no son 2 o 3 testigos. Y 2 o 3 testigos es la misma palabra. ¿Me entiende? En el caso de la Escritura. En el caso de la Escritura, por ejemplo, que escribió, está escrito en el libro de Isaías de una forma, está escrito en el libro de los Proverbios de otra forma, está escrito de pronto en una de las cartas de Pablo de otra forma. Como el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo, usted lo puede leer, si tiene conocimiento de la Escritura, sabe lo que le estoy hablando, cuando dicen las Escrituras, así dice, como dice también Isaías, tal y tal cosa, y otra vez dice también en los Salmos, tal y tal cosa, y otra vez dice así, varias veces en la carta de Pablo, de los Romanos, de Primera de Corintios, varias veces él dice así, porque esto es testimonio de 2 o de 3 testigos. ¿Sí entiende, hermano? Esto no es un solo texto bíblico. Esto no es un solo texto como por decir, dice el Señor, como viene alguien de pronto profetizando, que esto y esto y esto, por tal texto bíblico. No, le voy a explicar más adelante detalladamente. Allí, téngame paciencia. Testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué testimonio de 2 o 3 testigos, hermano? ¿Por qué? Porque la verdad del Señor está oculta en el corazón del Señor. Y la verdad del Señor se entiende por un completo, por una generalidad de la Escritura, no por un texto de la Escritura, ¿me entiendes? Sino por una generalidad. Y esa generalidad de la Escritura, te va formando el corazón de Dios acerca de un tema, te va haciendo entender cómo Dios piensa acerca de ese punto, y se va formando entonces la verdadera idea general del corazón del Señor, ¿me entiende? Y esa generalidad se ve escrita en diferentes partes de las Escrituras. Por eso dice también allí en el libro de los Salmos, dice así en el libro de los Salmos, Salmo 119,
Y verso 160 dice que la suma de la palabra de Dios es verdad. La suma, no un texto, la suma de la palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra de Dios. ¿Qué es la suma? Yo voy a sumar lo que dice en el libro de Isaías acerca de un juicio determinado para el fin del tiempo, con lo que dice en Pedro, como de pronto cuando dice, porque es tiempo de que el juicio comience a la casa de Dios. Entonces el Señor me lo va a decir como está escrito en Isaías, me va a decir, y no tiene que decirme verso, porque el Señor no me dice verso, el Señor me habla fluido lo que está, ¿se entiende? Y dice, y entonces él habla fluido, entonces digo, eso está en los salmos, ya me acuerdo que eso está escrito acá, así como me está diciendo el Señor, de pronto, ya, verdad que eso está en Proverbio, verdad que eso, entonces el Señor me va revelando varios puntos donde está y me va formando la idea general. Por eso es que la suma de la palabra de Dios es verdad. La suma, hermano, la suma no es un punto específico, ¿me entiendes? O un número específico de un verso bíblico. La suma es un completo que te generaliza y te hace y te forma el concepto general, la idea general del corazón de Dios, hermano. ¿Entiendes? Por eso es que esto que de pronto la persona de pronto dice, no está bien que te ponga esta prenda, o está bien que te debe de ponerte esta prenda, o no debe de ponerte esta prenda porque dice así en tal verso bíblico. No, hermano, la suma de la palabra es verdad. Eso lo han hablado mucho, como por ejemplo en el caso del velo. No, es que no se debe de poner, dice, porque dice que el cabello de la mujer es el velo. No, usted no sabe qué quiere decir eso. Allí no hay suma de la palabra. Búsqueme la suma de la palabra de eso. ¿Dónde está la suma de la palabra? Cuando el Espíritu de Dios revela, Él te da el concepto general y Él te da la ciencia, el fundamento. Él te explica la base, la raíz del por qué las cosas son así o por qué no son así. Él te explica a través de que te lleva a un sitio y te lleva a otro, porque así me lo explica el Señor. Conciencia. Esto es ciencia. Ir a la raíz del asunto, no a un fruto del árbol. No, es que la manzana es así, porque mira, esta manzana es así. Esta manzana que acabo de arrancar del árbol. Él no me hace así. Él me lleva a la raíz del árbol, no a un punto específico que dice la Escritura, porque usted no sabe lo profundo de eso, porque ese mismo punto, cuando el Señor me lo explicó, es bien distinto a como la gente lo entiende. Es bien totalmente distinto a como la gente lo entiende. Y, por ejemplo, en ese punto el Señor me dijo, aquí estoy hablando de una mujer espiritual, que es toda la iglesia, y su velo, que es su cabello, son sus obras, que forman su velo y forman su cabello. Porque sus obras, que son ordenadas directamente por mi espíritu, dirigidas por mí, hablan de una sujeción, que ella está sujeta para dar testimonio delante de los ángeles. Entonces, ese verso, solo se lo pongo como un ejemplo, porque este no es el tema del asunto, el velo. Eso no es el tema del asunto hoy, pero es un ejemplo de, por ejemplo, porque lo puse ese ejemplo porque muchos lo toman, que dice que Dios se lo reveló, otros que lo profetizó, otros que Él lo interpretó, y todos son errores. Todos son errores, porque allí no hay suma de la palabra. Allí hay un solo verso que no tiene cómo sustentarse con más nada. Está suelto, ¿sí me entiende? Y no tiene cómo sustentarse con nada. Y lo que dice es, porque cuando Pablo habla esto, habla el Espíritu Santo para hacer entender esto en todos los términos espirituales, tanto de la palabra como de las cosas personales que el Señor manda hacer a cada cual. Y lo que Pablo está diciendo es, por testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea que fuera de eso, no. ¿Por qué? Porque el corazón profetiza como si fuera Dios. El corazón revela como si fuera Dios. ¿Sí entiende? Y también los demonios, que es el otro punto que le dije hace un rato, que hay 2 puntos aquí a tener mucho cuidado. Uno el corazón y el otro los demonios. Pero los demonios no pueden dar ciencia de la palabra, sino que Dios habla con ciencia. Dios no te dice,
no haz esto porque así está escrito aquí. Él te habla a la profundidad, el por qué. El por qué. Cuáles son las implicaciones negativas de eso, cuáles son las implicaciones positivas, de dónde surge eso y qué fruto da y por qué sí, por qué no. Él te da el fundamento, Él te da la base, la explicación de todas las cosas. ¿Entiende, hermano? Como dice la Escritura. Ahí lo voy a llevar. En el libro de los Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 22 del libro de los Proverbios, y en el verso 20 dice, no te he hablado, o sea, no te he escrito, esto que dice el Señor, el Espíritu Santo, dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Oiga lo que dice el Señor, no te he escrito 3 veces. O sea que el Señor no escribe una vez las cosas, cada tema, que son muchos en la Escritura. El Señor te lo escribe, dice, 2 o 3 veces. Y no te lo escribe así sencillamente porque te diga, mira, porque dice así. No, porque nosotros no somos una máquina. Sencillamente que se le mete una información como un disco duro y la máquina a la cual usted le mete la información no sabe ni por qué eso es así. Pregúntale a una computadora, póngale en el disco duro una computadora una información y pregúntele el fundamento de esa información, pregúntele por qué eso es así, a ver si le contesta. No le puede contestar porque ella es una máquina, ella solamente recibe información y repite información. Pero nosotros no somos máquinas. A nosotros, el Señor no nos da a nosotros información sencillamente para hacer como si fuéramos robots. ¿Me entiende? El Señor nos da la ciencia de las cosas para que a través de ese fundamento, de esa ciencia, de esa raíz, de esa explicación de la profundidad, del porqué de esas cosas, nosotros podamos tener una comprensión y nosotros podamos entonces verle la importancia espiritual a aquello que el Señor nos está hablando, hermano. Eso es ciencia. Eso es lo que el Señor dice cuando dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad. O sea, Él te hace saber la certeza, la certidumbre. O sea, te dice que esto es cierto de las palabras de verdad, escribiéndotela por testimonio de 2 o 3 testigos de su misma palabra o más. Pero mínimo, cuando dice 2 o 3 es un mínimo, por testimonio de 2 o 3 testigos de la misma palabra, pero esos 2 o 3 testigos te explican una ciencia profunda del porqué de esas cosas. ¿Ya entiendes? Eso es lo que quiere decir. Y por las personas no entender esto, se van a la interpretación fácil, otros se van a la revelación de su propio corazón, otros se van a la revelación de los demonios, porque aquí viene el otro punto. Aquí viene el otro punto. El otro punto es, el primero que hay que tener mucho cuidado y por lo cual hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, es acerca del corazón del hombre. Y el otro punto que hay que tener mucho cuidado es que los aires están minados de demonios. Y el blanco principal de los demonios son los creyentes que han creído en Jesucristo, hermano. Los creyentes que quieren ser salvos. Es el blanco principal. Y Él va a tratar de darles a los creyentes interpretación de la palabra. Le va a tratar de dar acciones que hacer, el diablo, con todos sus demonios. Acciones que hacer. Acciones espirituales y personales en sus vidas. Acciones de qué acción tomar, qué acción a ejecutar. Laboral, familiar, física del cuerpo, económica. ¿Qué acción tomar? ¿Qué acción hacer? Acción espiritual, congregacional, ministerial, ¿me entienden? ¿Qué acción hacer? Acción espiritual acerca incluso de buscar a Dios, de ayunar, de vigilar, de orar. Le pongo por ejemplo, de pronto el Señor le está diciendo por alguna vía que vaya y lo busque, que vaya y ore, que vaya y ayune. Entonces usted dice, voy a ayunar de tal forma. O se lo dice a su corazón, o le dicen los demonios. Entonces los demonios vienen y le dicen a usted, ve a la iglesia los domingos,
y ayuna de 6 a 12. Y entonces usted piensa que así es que debe de buscar al Señor. Pero el Señor no le reveló a usted cómo es que Él quiere que usted lo busque. Se lo reveló o su corazón o los demonios. Su corazón está inclinado a la vanidad y el corazón es regido por el deseo del cuerpo, no por el espíritu. ¿Entiende? Y en el caso de los demonios siempre le van a poner algo que parece espiritual, pero que no es acepto por Dios, no es ordenado por Dios. Entonces así ellos abren obra a través de la gente, abren muchas iglesias, ellos hacen acciones evangelísticas, proféticas, ellos profetizan, ellos hacen de todo. Ellos pueden poner a la gente incluso hasta ir al monte allí a orar, como cosas atroces que se ven hoy en día, hermano. Allí dice que se van a la montaña a orar y se ponen a tirar sal en el monte porque dice que Dios les mandó. Y Satanás es el que le está dando todo esto. No es Dios. Porque para eso, para entrar en la comunión con Dios, el Señor me ha dicho, claro, tú no necesitas ni pararte de la cama. Cuando de pronto he estado en una profundidad de conversación con el Señor, hablándome cosas muy profundas, que me toma un fundamento tan tremendo de las Escrituras que mi mente no llegaría, y otro, como río de agua viva que no hay quien pueda detener aquella voz, y de pronto me dice, ves, tú no necesitas ir a un sitio, y tú no necesitas adoptar una posición, ni siquiera pararte de la cama para tener relación conmigo. No hay necesidad, hermano. Entonces Satanás le dice, es en el monte. O sea, en el monte, dice que, por ponerle un ejemplo, dice que ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Antes buscaban así, porque el corazón inclinado a la vanidad piensa todo esto. Pero sin embargo dice que Dios es espíritu. Y los que lo buscan, los que le adoran, no se quiere decir adorar de canciones cristianas, de alabanza, no. La vida espiritual, en espíritu en verdad, es que le adoran. Entonces, no se busca en el monte, no se busca en Jerusalén, no es una posición, no es un lugar, es en espíritu. O sea, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Solo le pasé por ese ejemplo, para hacer entender algo, hermano. Que todo se le debe de preguntar a Dios y se le debe de pedir la confirmación al Señor de cómo es que Él quiere que haga las cosas. No porque Dios me diga, ayuna, yo lo voy a hacer a la carrera, a lo loco. No, por testimonio de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Aquí va la pregunta ahora al Señor. Señor, me dijiste que ayune. ¿Hay muchas formas de ayunar? ¿Cómo es que el asunto? Explícame, ¿cómo es que tú quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué forma de ayuno? ¿Cuánto tiempo de ayuno? ¿Y de qué manera? Encerrado varios días, corrido hasta 1 hora de la tarde. ¿Qué incluso se come después de esa hora? Si son varios días, ¿cuántos días? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Cómo es el asunto? Todo esto, hermano, se le pregunta al Señor. Y el Señor, entonces, en esa paciencia que usted tenga para esperar, si tiene paciencia para esperar, le va a dar la revelación del asunto. De lo contrario, usted va a ir a la carrera disparatadamente a hacer de una u otra forma. ¿Y entiende? Disparatadamente va a ir a la carrera a hacer de una u otra forma. Y esa carrera se la dictó o su corazón o se la dictaron los demonios. Ellos toman a las personas. Mira que el fariseo que dice que ayunaba 2 veces a la semana. Dice que daba diezmos de todo lo que ganaba. Dice que no era pecador como los demás hombres, que está allí en el libro de Lucas, capítulo 18, cuando se pone el ejemplo del fariseo y el publicano que estaban ambos orando. Y el fariseo se daba golpes de pecho y diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ni adúltero, ni avaro, ni ladrones, ni aun como este publicano, sino que doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. O sea, tenía un esquema, tenía un régimen de buscar a Dios. Ahora bien, ¿este era guiado por Dios? ¿Dios le revelaba aquellas cosas? No, porque sin embargo el Señor dice en esta parábola que el publicano salió justificado antes que él. O sea, este no salió justificado. Entonces, si no salió justificado, el asunto es que se jactaba. Pero aparte de que se jactaba, estaba de que lo que hacía, lo hacía por su cuenta. Y aquello parecía espiritual a sus ojos.
Aquello parece espiritual al ojo del que lo hace, pero no lo es. No lo es. Las cosas que se hacen deben de ser dichas por el Señor. Deben de ser ordenadas por el Señor. Y la palabra debe ser revelada por el Señor. Pero el asunto y el punto clave es que aun cuando esto se entiende y se le pregunta al Señor, y aun cuando se tenga revelación de la Escritura, y aun cuando se tenga revelación de lo que yo voy a hacer, cosas personales en la vida, por ejemplo, a dónde vivir, de pronto si voy a comprar un vehículo, si comprar o no comprar, y qué comprar, de pronto si voy allí a abrir una obra, si abro esa obra, si no la abro, de pronto si voy allí esto es espiritual lo que le acabo de mencionar, pero otras cosas personales también, a la hora de elaborar, todas las cosas, hermano, se le deben de preguntar al Señor, ¿entiende? Todas las cosas, absolutamente todas. Y estas cosas, aun cuando se entiende que se debe de preguntar al Señor, y aun cuando se tiene revelación, oiga bien, aun, hermano, cuando se tiene revelación de estas cosas, no se debe de quedar con la revelación. No se debe de quedar con la revelación. Usted debe de buscar la ciencia del asunto. Usted debe de buscar la raíz del asunto en Dios. Usted debe de pedirle al Señor mucha confirmación del asunto. Usted debe de pedirle al Señor más testigos. Estos testigos pueden ser personas, estos testigos pueden ser sueños, estos testigos pueden ser revelaciones. Solo Dios sabe que le va a enviar. Usted debe de pedirle al Señor que le confirme todas las cosas. Todas las cosas. Esto es para todo. Para la Escritura, para lo que voy a hacer. Y también para el criterio que se tiene acerca de alguien. Porque de lo contrario, va a juzgar a la ligera. Si el Espíritu de Dios no le revela que tal persona a la cual usted está juzgando es así, usted va a juzgar erróneamente. Eso es cuando el Señor dice que se juzgue con justo juicio. O sea, juzgar con justo juicio quiere decir juzgar con el juicio de Dios, porque es el único justo. Amén. El único justo es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios no es que yo leí la palabra y yo la interpreté. El juicio de Dios es que Él me revela lo justo. Él me revela Él me revela lo profundo. Me dice, esto es así, 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 asado. Así se juzga correctamente. Así se juzga correctamente. No se juzga a la ligera. Por eso es que el Señor mandó que en el juicio a alguien, solamente por el testimonio de 2 o 3 testigos, se juzgará a la persona con respecto a pecado, con respecto a alguna infracción. Esto quiere decir también al mismo tiempo, eso está en Deuteronomio 19, verso 15. Esto quiere decir al mismo tiempo allí que el criterio que se tiene acerca de alguien, hermano, debe de pasarse por el filtro de 2 o 3 testigos, pero estos 2 o 3 testigos no deben de ser cualquiera, porque acostumbraban los judíos falsos, como aquella mujer endemoniada Jezabel, y los que crucificaron al Señor, y muchos judíos falsos que habido todo el tiempo, y cristiandad y demás, que ellos tomaban 2 o 3 testigos falsos. Por ejemplo, como lo era en el caso de la viña de Nabot de Jezreel, que Acab se la quería comprar y le iba a dar otra, dice él, que mejor que ella, y Nabot le dijo, líbreme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres. Entonces allí dice que llegó Acab triste a su casa, y Jezabel le preguntó qué tenía, y cuando Acab le contó el asunto, Jezabel le dijo que le iba a dar la viña, que él iba a ver cómo que ella le iba a ver cómo ella le iba a dar la viña. Entonces aquella mujer tomó 3 testigos falsos, 2 o 3 testigos falsos, dice, que testificaran en falso en contra de Nabot de Jezreel, que lo hicieron a oír blasfemia, hablar blasfemia contra Dios y demás, y lo apedrearon y murió. ¿Entiende? Así también como tomaron testigos falsos contra Esteban. Contra Esteban, amor. Testigos falsos contra Esteban. Y allí lo apedrearon
antes de eso tomaron testigo falso, lo llevaron al tribunal, pero por testigo falso le dijeron, a este hemos oído que habla mal en contra de la ley, en contra de Moisés y de un cierto Jesús, dice que va a destruir este lugar. Y entonces era mentira, no estaba hablando nada en contra de Moisés, era mentira. Y ahí después lo apedrearon. Y al Señor, entonces, el Señor también le pusieron testigo falso, aunque no pudieron hallar ninguna falta, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir a través de esto es que no solamente tomar testigo, no solamente que cualquier revelación venga de Dios, no solamente eso, pero eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice aquí, le dije de Deuteronomio 19:15, que no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Pero, dice, no se tomará en cuenta un solo testigo, dice, contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Espiritualmente, hermano, esto es para todo, o sea, para mi criterio acerca de alguien. Eso es que Pablo dijo también, no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo oculto, dice, sacará a la luz las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones. ¿Por qué? Porque las tinieblas obran. Y las tinieblas ponen testigos falsos. Y las tinieblas también dan revelación. Las tinieblas, o sea, los demonios, hermano. Los demonios, ellos dan revelación, ellos ponen testigos. Por eso, aunque dice que se tomen 2 o 3 testigos, primero hay que tener dos cosas clave en este aspecto. 2 puntos clave. Dice, se tomarán en cuenta 2 o 3 testigos, no por uno solo. Mi criterio solo vale, no, yo necesito la revelación del Señor, pero no una revelación, yo necesito más de una revelación para juzgar acerca de alguien, para yo saber qué debo de hacer en un asunto, ¿me entiende? Para yo saber qué acción tomar, sea personal, en mi vida personal, o sea espiritual, concerniente a algo ministerial, a algo de hacer obras de ministerio, de pastorado, evangelista, profeta, lo que sea, y acerca de incluso de cosas espirituales en la búsqueda del Señor, cómo buscar al Señor y demás. Yo, por mi propio criterio, por mi propio entendimiento, no debo de tomarlo. Necesito 2 o 3 testigos. Testigo con respecto a la palabra, para la palabra, testigo con respecto a la revelación. En una u otra forma Dios me va a revelar, en una u otra forma me va a confirmar a través de mi esposa, me va a confirmar a través de esto, y por una u otra persona también el Señor me va a confirmar en otros aspectos ya no referidos a veces a mí mismo, o puede ser referido a mí mismo, ¿me entiendes? Pero tampoco es que cualquier 2 o 3 testigos, porque así tomaban testigos falsos, como se lo acabé de poner en los ejemplos de Jezabel, el ejemplo que en el caso de Esteban, el ejemplo en el caso mismo del Señor. Porque Satanás usa testigos falsos. Entonces la persona debe de vivir en una continua búsqueda de pregunta incesante al Señor. ¿Entiendes? Preguntas incesantes al Señor. Y no juzgar nada antes de tiempo, ni hacer nada a la ligera, ni hacer desesperadamente, porque estándose quieto es que se le demuestra a Dios verdadera fe y verdadera paciencia para esperar en lo que yo le estoy preguntando. Estad quietos, que dice el libro de los Salmos 46, verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Entonces, cuando se estén quietos, y enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, dice. Y conoced que yo soy Dios. Entonces, en esa quietud, en esa paciencia, está la verdadera fortaleza para esperar en el criterio espiritual acerca de todas las cosas. Y cuando la gente se acelera, la gente se va a topar con una pared. Porque si Dios no le ha revelado, Satanás es el que le va a ministrar. Y su propio corazón le va a ministrar. Pero eso es lo que dice 1 Corintios 4:5. Dice que no juzguéis nada. Dice que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor.
¿Cómo es antes de tiempo? ¿Y cómo es cuando venga el Señor? Hermano, bien, aquí habla en ambos puntos, porque habla en ambos términos. En el punto, cuando venga el Señor y Él llame a su pueblo, y su pueblo sea arrebatado, entonces el Señor allí saque a la luz todas las cosas. Saca a la luz lo que era verdadero, lo que era falso, lo que era de Él, lo que no era de Él, quién era de Él, quién no era de Él. Todo lo que hicieron las tinieblas, todo lo que había un corazón puro y sincero, el que hacía las cosas por vanagloria, el que lo hacía por honestidad, el que lo hizo por su propia cuenta, el que esperó en el Señor y escuchó la voz de Dios, el que lo quería hacer honestamente, pero que era un desesperado y no tenía paciencia para esperar, porque no creía en las revelaciones del Señor, sino a su propia intención. O sea, el Señor va a revelar todo cuando Él venga, pero también cuando venga Él a mi vida manifestándose en lo que le estoy preguntando, manifestándose, hermano, en lo que yo estoy tratando de recibir de Él, en lo que yo estoy inquiriendo en Él, ¿entiende? Entonces, cuando Él se manifiesta en mi vida para revelarme por una u otra y otra vía, ¿verdad? Revelarme desde la base y la ciencia de todas las cosas en su palabra, porque le estoy preguntando, entonces allí yo puedo juzgar justamente lo que voy a hacer. Puedo decir, ciertamente, el Señor me ha mandado a hacer esto, me lo ha dicho de varias formas, me lo ha dicho de esta otra, me ha dado la ciencia, no solamente que se lo diga de varias formas, me ha dado la ciencia, me ha dicho así. Entonces allí es que yo puedo actuar espiritualmente, hermano. Allí es que yo puedo actuar, ya sea para buscar a Dios, ya sea para hacer una obra, porque a lo mejor la obra no era de abrir ninguna iglesia como esa no es la mayoría de lo que Dios ha mandado hoy en día, sino que la obra era ir allí a pasar tribulación en un sitio, o quizá ir a pasar por unas viudas, a que tenía que atender gente de pronto con cáncer, enseñar la palabra en un monte. De pronto la orden era otra, para irme llevando por un proceso paulatino de aprendizaje y de tribulación y de enseñanza. Y yo me apresuré a abrir obra porque yo no le pregunté a Dios, ¿sí entiende? Entonces allí es que está no juzgar nada antes de tiempo. Esto es para todo, para juzgar acerca de alguien, hermano. Si Dios no me revela eso y yo estoy juzgando, ¿sabe lo que pasa? Yo voy a estar juzgando al Señor. Oiga, yo voy a estar juzgando al Señor. Vea que dice: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que las tinieblas hacen tantas cosas en los creyentes que otros creen por lo que las tinieblas hacen y creen por ese testimonio, hermano. Creen por ese testimonio. Le voy a dar aquí, claro, a unos que son verdaderos hombres y mujeres de Dios porque le temen, lo aman. Satanás le dice a otros es que son satanistas. Y Dios no se lo revela, hermano. El Señor no se le manifiesta. Y Satanás da sueño, pero incontable, infinidad. Satanás es experto en dar sueño, pero experto. Pero cuando no se le pregunta a Dios con un corazón derramado, porque de verdad yo quiero saber eso, y cuando se confía en el primer sueño que se tiene, cuando se confía en la primera visión que se tiene, en la primera palabra que se viene al oído, se le cree al diablo. Por eso que el Señor dice, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que eso era lo oculto de las tinieblas. ¿Ya entiende? Lo oculto de las tinieblas. Y dice, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, unos que parecían ser siervos fieles, resulta ser que eran unos perversos y buscadores de aplausos, buscadores de honra de hombre, otros buscadores de dinero, otros buscadores de un prestigio en la tierra, y los tenían como hombres siervos fieles de Dios. Y no era así el asunto. Y allí está la intención del corazón. ¿Alguien sabe la intención del corazón de otro? ¿Y cómo lo puede juzgar si Dios no se lo revela? Si no tiene verdadera intimidad con el Señor, ¿cómo se lo va a revelar Dios? Entonces cállese y vayas a buscar a Dios. Durante mucho tiempo,
Como le dije a mi espíritu, en mi espíritu, porque el Señor me hace así hablar, tener esta plática en el espíritu, como le dije en mi espíritu a un pastor insensato que juzgó a la ligera. Como le dije en mi espíritu, le dije, vayas a buscar al Señor por lo menos un año, a bajar esa barriga llena de carne que tiene. Vayas a buscar al Señor por lo menos un año, ayunando, orando de verdad. Y entonces venga para que aprenda los fundamentos. Porque si no tiene relación con Dios, si no tiene intimidad con el Señor, ¿cómo le va a revelar el Señor? Si el Señor es espíritu. Y Él se acerca a los que a Él se acercan. ¿Cómo dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo estoy cerca de la televisión, del dinero, de la comida, del afán de la vida. Y que Dios me va a revelar a mí. Mire, usted puede tener por misericordia, de pronto por misericordia puede tener algo, un sueño, por misericordia, no porque usted esté en una verdadera relación con el Señor, por misericordia para librarlo, para que de pronto darle un aviso, para hacerle entender de una u otra forma, ¿ya me entiende? Pero no esa comunión que me diga, hermano, los corazones de las personas. Que me diga cómo son todas las cosas espiritualmente, que me revele su palabra, ¿ya me entiende? Que me revele realmente acerca de todo lo espiritual, qué hacer, qué no hacer, qué obra no hacer. Eso es más profundo. Eso, ¿cómo yo lo voy a hacer si el Señor no me lo revela? Entonces, si yo voy a juzgar, sea para bien o sea para mal, a alguien y yo no tengo el testimonio del Señor, el testimonio porque vive una verdadera intimidad con el Señor. Y Él me habla y me dice esto de una, de otra forma. Y continuamente me lo dice, hermano. Si yo no tengo eso, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a juzgar erróneamente, injustamente. Al malo le voy a llamar bueno. Y al bueno le voy a llamar malo. Y cuando yo le llame malo al bueno, ¿sabe a quién se lo voy a decir? A Dios. Al Señor yo le voy a estar diciendo malo, porque Él está en ese bueno al cual yo le estoy llamando. Él está en ese bueno al cual yo le estoy llamando malo. Por eso es que dice, por eso, hermano, es que dice que el que murmura de la ley, dice que el que murmura del hermano, murmura de la ley. Y si murmura de la ley, murmura de Dios. O sea, si murmuro de la ley, así que dice Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Bien, ¿quién es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es el corazón de Dios, hermano. Y no se refiere a la ley de Moisés, se trata a la ley del Espíritu, a la ley de lo justo y de lo injusto, a la ley de la verdad, a la ley de la justicia, a la ley del corazón, a la ley del amor. No la ley de Moisés, de sacrificios, de ordenanzas y mandamientos. No, se trata de la ley espiritual, de la ley del corazón de Dios, de la ley de la justicia. Cuando yo a alguien que es verdaderamente de Dios, pero que yo no conozco su intimidad, no conozco cómo esa persona verdaderamente busca a Dios, lo tildo de mentiroso, lo tildo de blasfemo, lo tildo de esto, lo tildo de lo otro, a la ley yo juzgo. Es lo que dice el que murmura, solo presta atención, hermano, el que murmura de la ley juzga a la ley. Y si yo juzgo a la ley, juzgo a Dios, porque la ley es su corazón. ¿Ya entiende? Estoy juzgando. Es que se fue para allá. Ve. Y dice que Dios lo mandó. Ya el Señor te reveló que Dios lo mandó o que Dios no lo mandó, hermano. Ya el Señor te reveló. Eso es tanto para bueno como para malo. Si el Señor me dice y me revela, ira y juicio tengo contra tal y tal líder, tal pastor. Y viene otro a blasfemar, a decir que eso no es así. Hermano, ya el Señor se lo reveló. Ya le preguntó, ya buscó a Dios de todo corazón y de toda su alma. Ya se metió en mucho tiempo de ayuno, no de una vez. Porque gente dice, no, que ayunó 3 días y el diablo le revela en 3 días. Pero, hermano, porque el Señor se le busca de continuo y sin cesar para una vida espiritual, no para un asunto de querer ganar un pleito.
¿Me entiende? No para un punto. Porque eso no es un corazón entregado para hacer la voluntad de Dios y para verdaderamente tener una relación con Dios. Eso es que un día de pronto le dio por ir a querer ganar el pleito que estaba discutiendo. No, para que Dios me lo revele. Y no es así. El Señor nos revela ahí. Y cuando la persona entonces no pregunta a Dios, entonces juzga a Dios. Y el que viene diciendo que verdaderamente esto es así, pero Dios le da el fundamento, porque cuando el Señor me ha dicho esto acerca de personas y predicadores famosos, que el Señor me ha dicho que los ha maldecido 70 veces 7, me ha dado el fundamento del asunto, me ha dicho el porqué, me ha dicho las causas espirituales, me ha dicho la base, el fundamento, la raíz del asunto, y no solo la raíz del asunto, la raíz, las ramas y los frutos del asunto, lo que eso ha ocasionado y qué eso hace incluso en los que vienen más atrás, y el por qué esto es así, y el por qué no puede ser de otra forma. No solo que Dios me diga, no, que voy a cortar machete aquí a este y al otro. No es así. Entonces, cuando se viene con la verdad del Señor, es porque el Señor lo ha revelado a uno. Si no ha revelado el Señor, mejor que se calle y se vaya a entregar su vida en una completa búsqueda del Señor. Porque solamente esos son los que saben todas las cosas. Y eso es lo que quiere decir la palabra, que muchos toman erróneamente. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice que el espiritual sabe todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, que el espiritual juzgue todas las cosas es que tiene una vida espiritual tan entregada al Señor, tan unida al Señor, y por eso es espiritual. Eso está en 1 Corintios capítulo 2. Y por eso es espiritual, porque tiene una vida tan entregada al Señor, pero tan entregada al Señor, que Él puede juzgar correctamente conforme a la revelación que tiene del Señor continuamente acerca de todas las cosas, hermano. Dice así, 1 Corintios 2:15, dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Él no es conocido por nadie, solo por el Señor, o aquel a quien el Señor también se lo revele. ¿Sí entiende? Pero Él sí conoce, él sí conoce todas las cosas. Él conoce las cosas como son. ¿Pero por qué? Porque buscó a Dios 3 días. ¿Eso hace espiritual a alguien? ¿Por qué? Porque se pasó un día orando 2 horas. ¿Eso lo hace espiritual? No. El espiritual es un estado que se vive. O sea, vive en un estado espiritual. ¿Me entiende? Su estado es espiritual. Su estado no es terrenal, su estado no es natural. Vive en una vida espiritual. Vive unido al Señor, en oración, en ayuno, en conversación continua con el Señor. No vive unido al mundo, no vive en los deleites de la vida, no vive en los placeres temporales. Este espiritual siempre tiene el testimonio del Espíritu Santo. Siempre tiene el testimonio del Espíritu Santo. Estos son los que preguntan todas las cosas, hermano. Estos son los que preguntan todas las cosas, como lo hacía, por ejemplo, Pedro. ¿Quién era el que siempre tenía la voz y le preguntaba al Señor? Por ejemplo, cuando estaban allí en la mesa y el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a entregar. Cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a entregar, todos empezaron a inquietarse, a preguntar, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Bien, todos preguntaron, pero hubo uno que preguntó más que los demás. ¿Quién fue ese? Fue Pedro, hermano. Así que se debe de ser. Porque Pedro le hizo seña a Juan, que estaba al lado del Señor. Dice que recostado del pecho del Señor. Y Pedro, haciéndole seña a Juan, le preguntó que le preguntara quién era. Ya le había preguntado, Señor, ¿seré yo? Porque todos le preguntaron, Señor, ¿seré yo? ¿Me entiende? Pero así es que se debe de ser, hermano. Entonces, el espiritual es que continuamente tiene ese interés de saber. Y por eso es que el Señor tomaba siempre 3 testigos. Por eso. Y estos 3 testigos son el testimonio del Señor, de una u otra forma. Estos 3 testigos son los que testifican que tengo de manera general el verdadero testimonio del Señor, porque el Señor se me manifestó en visión, me ha hablado, en sueño, porque vivo en esa unidad con Él.
Estos eran los testigos que el Señor siempre tomaba. Tomaba aparte cuando fue allí ¿cómo es? A darle vida allí a la niña de 12 años que había muerto. Dice que tomó a Juan y a Jacobo y a Pedro y no quiso que entrara nadie más con él, sino Juan, Jacobo y Pedro y los padres de la niña, los padres de la madre, ¿verdad? Y le dio vida allí a la niña. Y también cuando fue al monte de la transfiguración, tomó a Juan, a Jacobo y a Pedro. Y también cuando fue a orar allí a Getsemaní, antes de ser crucificado, los demás se quedaron más lejos, pero él tomó a Juan, a Jacobo y a Pedro y fue con ellos más adentro al monte. Y entonces los dejó a ellos más cerca que los demás, pero él todavía se fue un poco más lejos que ellos, como distancia, dice que un tiro de piedra. Y así, muchos ejemplos que el Señor los tomaba aparte. ¿Pero por qué? Porque no se debe de tomar un solo testigo, o sea, una sola revelación, una sola profecía, por fiel que parezca, por muchos que se levante el hermano diciendo, así me dice el Señor, sí, y yo lo vi. Mire, aunque usted lo haya visto, ahora cuánto más que no lo haya visto, cuánto más que no lo haya visto, sino que dice que Dios habla por él, sino que dice que Dios lo toma, como muchos falsos testigos se han levantado hoy, porque dice que se levantan falsos cristos, falsos profetas, hacen señales, hacen milagros, porque las tinieblas son las que están obrando. A esto no se le debe de creer, se debe de vivir en una intimidad con Dios, se debe de buscar una armonía de la vida, no de un día ni de una semana, con Dios. Se debe de buscar ser espiritual para entender todas las cosas, hermano. No porque tú tengas, porque acaso es que ser espiritual es que yo abro una obra y estoy predicando. Eso es ser espiritual. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es vivir en la relación con el Señor. Amistad continua, amistad sin cesar. Que dice mucho, no, que como que no me responde. ¿Y qué tiene que ver? Usted solo pregunte. Usted solo hable con el Señor, pregúntele, porque si lo hace, de cierto le va a responder, porque su palabra no puede mentir. Mentiroso el hombre. ¿Por qué mentira cuando él dijo, clama a mí y yo te responderé? Y el hombre quiere ser mentiroso a Dios para justificarse a sí mismo. Entonces no es así, hermano. Se debe tener una comunión con Dios preguntándole todas las cosas. ¿Me entiende? Mire bien, le voy a poner un ejemplo en la Escritura. Dice que Dios se le presentó a Gedeón. Está en el libro de los Jueces. Dice que Dios se le presentó a Gedeón. En el libro de los Jueces, capítulo 6, está la historia, el asunto cuando se le presentó el Señor a Gedeón. Dice que los madianitas estaban allí. Tenían esclavizado a Israel. No podían ni sembrar, dice. Le robaban todas las cosas. Entonces dice que Gedeón estaba allí recogiendo rápido para esconderlo de los madianitas allí la cosecha. Y dice que se le presentó el ángel de Jehová a Gedeón. Dice Jueces capítulo 6. Y allí en el verso, está a partir del verso, está a partir del verso número 9 en adelante, a partir del verso 11 en adelante, Jueces capítulo 6, verso 11 en adelante. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Oye, ¿qué dice? Dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga bien, ¿cómo se le apareció el ángel de Jehová? El ángel de Jehová no se le apareció con alas. El ángel de Jehová no se le apareció como luz. El ángel de Jehová se le apareció transformado en una persona. Porque dice que no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, sin saberlo, muchos hospedaron ángeles. Eso es lo que dice en el libro de los Hebreos. No voy allí. Tomo esta escritura como ejemplo, para que se entienda cómo se presenta el Señor muchas veces, cómo se presentan los ángeles muchas veces. No se van a presentar con alas, no se van a presentar allí como una luz
que usted vea que es espíritu. No, que usted de pronto le traspase la mano. No se va a presentar así, se va a presentar como persona, como se le presentaban a Abraham, por ejemplo, como se le presentaba a Dios a Abraham. Y en este caso y otros casos también, como se le presentó en este caso Dios allí a Gedeón. Y dice que se le presentó el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto y esto y esto y lo otro? Y dice que mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, oiga esto, se le presentó cara a cara, hermano. Se le presentó, claro que a través como transformado en persona. Es que esto hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, dice que Gedeón le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel si mi familia es pobre en Israel y yo soy el menor de mi familia? Y Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Oye lo que pasa ahora, hermano. Cara a cara está hablando con el Señor. Pero él no lo sabía. Pero el Señor se lo fue diciendo. Poco a poco en la conversación. Poco a poco le fue diciendo. Le dijo, yo te mando. Después le dijo, yo estaré contigo. O sea, le fue haciendo saber que él era Dios. ¿Ya entiende? Le fue haciendo saber que él era el ángel de Jehová. Le fue haciendo saber, hermano, poco a poco. Entonces, dice que Gedeón le dijo, dice el verso 17, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Oiga, hermano, profundice bien esto. Usted sabe que es que el Señor mismo se le aparezca, le hable varias cosas allí acerca de lo que él va a hacer, profunda de lo que está pasando, que el Señor mismo se le aparezca y que todavía Gedeón le pregunte, que le dé señal, le pida que le dé señal de que él ha hablado con él, cuando él mismo lo está viendo cara a cara. Oiga esto usted, hermano. Y ahora cuénteme cómo es si no lo ve. ¿Sabe por qué esto hizo así Gedeón? El Espíritu de Dios lo hizo hacer esto. Esto está escrito así, para que se entienda que aún se le presentarán ángeles, que parecen ser ángeles, pero que no son ángeles de Dios, sino que son ángeles de Satanás. Porque así es que dice la Escritura, que si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir cuando dice que si aún nosotros? ¿Quiénes somos nosotros cuando dice Pablo si aún nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros es la Escritura. O sea, lo que habló Pablo, lo que habló Pedro, lo que habló Juan, lo que hablaron los apóstoles y profetas. Esto es lo que quiere decir cuando dice si aún nosotros. O sea, si aún la misma Escritura te dice, pero no te da la verdadera generalidad de lo que es el corazón de Dios. Como le expliqué, que la verdad no se forma por un texto bíblico, sino que la verdad se forma tras la suma de la palabra. La suma. Sumo esto con esto otro, más esto otro, más esto otro, y me da una generalidad. ¿Entiende? Entonces, si la misma Escritura viene con una teoría que no tiene el verdadero fundamento, la profundidad, y no es la suma de la palabra, te viene con algo así, dice, sea anatema. Y si aún un ángel del cielo te viene con algo que parece espiritual, dice, sea anatema. O sea que se te puede aparecer un ángel. Y si se te puede aparecer un ángel, te puede hablar un ángel, pero me estoy refiriendo demonio. Y si se te puede aparecer un demonio, o sea, un Satanás vestido de ángel de luz, entonces también te puede hablar un demonio. Porque más difícil es que se te presente físicamente. Entonces, ¿cuánto más que usted diga, sí, el Señor me está tomando, como dicen, y hasta le adivinan la vida de las personas? Pero ese hermano, oiga, la persona, los demonios saben lo que está pasando en la vida de la gente, hermano. Los demonios saben lo que hay, incluso lo que la gente está allí. Tú ya sabes que el Satanás incluso puede ver esto porque Dios se lo permite, lo que la gente está allí pensando.
y va con el otro y se lo dice. Porque ellos son adivinos, ellos saben el número que va a salir mañana en la lotería, ellos saben el equipo que va a salir a ganar en el deporte, ellos saben todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son espíritus, hermano. Ellos están mirando lo que usted no ve. Entonces ellos toman a la persona. Oiga, si la persona no vive una vida espiritual, ¿usted le va a creer? Y todavía lo ponen como los profetas de la iglesia. Así hay muchos que han puesto como profetas de la iglesia hoy en día y son los demonios que están allí. Y una pregunta. ¿Una persona con demonio puede profetizar de parte de Dios? Una persona con demonio, una persona que tenga espíritu de demonio, espíritus inmundos, puede hablar justamente del corazón de Dios porque tenga relación con Dios. Puede hablar las revelaciones del Espíritu de Dios. ¿Cómo eso va a ser? ¿Cómo eso va a ser? Porque la luz y las tinieblas no tienen lugar en un mismo corazón. La luz y las tinieblas no caben en un solo corazón. O está uno o está otro. Y si está Satanás, y si está el demonio, no puede estar la verdad de Dios. Y se salen personas hoy, como salen por ahí por las redes sociales, se ha visto hoy en día una por allá que dice que tiene al arcángel Miguel, un demonio, apenas te le ve los ojos, se ve el mismo diablo encarnado en esa persona. Una potestad terriblemente fuerte. Y no solo eso, muchos pastores, profetas, pastores, líderes de iglesias, hermano, que salen hablando cosas y dicen que Dios se le manifiesta, que Dios le dice y que haga esto y que haga lo otro. Y, hermano, están llenos de demonios. Pero porque la gente no ha sabido buscar a Dios para tener una vida íntima con el Señor. Mire lo que hizo Gedeón. A él sí se le apareció el ángel de Jehová. Sin embargo, él le dijo al ángel de Jehová cara a cara que le permitiera, que le diera señal si verdaderamente él le estaba hablando. Porque eso puede ser una manifestación del diablo. Aunque le diga palabra de verdad, de pronto, como el diablo se le apareció al Señor y le dijo que se lanzara del pináculo en una de las tentaciones, que se lanzara del pináculo del templo hacia abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra y para que te sostengan todos tus caminos. Y apareciéndose el diablo y dándole palabra de Dios, no le estaba dando palabra de Dios, le estaba dando palabra suelta, no el fundamento de la palabra. ¿Me entiende? Pero ¿a quién va a engañar? ¿Al Señor? ¿Va a engañar al Señor? ¿Qué es el Señor? O sea, aquí no hace falta decir en el caso del Señor que es espiritual o que no, pues, o sea, eso es evidente, no, sino que es el Señor mismo. ¿Qué es lo espiritual? ¿Qué es lo espiritual, hermano? Lo espiritual es lo del corazón de Dios. Esto es lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo espiritual sino el corazón de Dios mismo? ¿Y qué es el corazón de Dios sino el Señor mismo? Entonces, si yo no tengo relación con el Señor, que de Él es todo lo espiritual y su corazón es todo lo espiritual, ¿cómo yo voy a tener lo espiritual? Yo voy a tener o lo del corazón, que es terrenal, o lo de la tiniebla, que aparenta ser espiritual, ¿entiende? Oiga bien, dice que Gedeón le dijo, voy a seguir con este punto, dice que Gedeón le dijo: te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Dice el verso 18. Y le respondió: yo esperaré, le respondió el ángel de Jehová, yo esperaré hasta que vuelva. Entonces fue Gedeón, preparó un cabrito, dice, y panes en levadura, y allí, y la puso en la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y le fue allá, donde había hablado con Dios, y se lo presentó debajo de la encina. Y dice que el ángel de Dios tomó la carne y los panes y la levadura y ponlo en esta peña, le dijo, y vierte el caldo, y así lo hizo. Y extendiendo, o sea, convertido en persona, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes, y subió fuego de la peña y los consumió. Y lo consumió la carne y los panes,
Y entonces se desapareció de la vista de Gedeón cuando hizo eso. Y dice que Gedeón le dijo, ah, Señor mío, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Tuvo miedo porque dice que el Señor le había dicho en la ley, ¿verdad? Que no, que moriría, que nadie puede ver a Dios cara a cara. Entonces ellos no entendían esto espiritualmente, ¿verdad? Y entonces el ángel de Jehová le dijo, no temas, no morirás. Y lo mandó a que derribara el altar que tenía su padre y a que rompiera la imagen de acera, y después entonces le dijo que fuera con su fuerza, que era la fuerza de Dios, allí a salvar al pueblo de los madianitas. Y aún sabiendo, hermano, que el ángel de Jehová se le había aparecido, aún sabiendo que el ángel de Jehová se le había aparecido, todavía volvió adelante, más adelante, cuando Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, yo salvaré a los madianitas. Ve, aún sabiendo esto, le pidió que le confirmara si él verdaderamente lo estaba mandando. Le pidió que le permitiera pedirle una señal para ver si verdaderamente él lo estaba mandando. Y fue cuando le dijo, eso está allí más adelante, en el verso 36. Dice que Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. O sea, ya sabía que era Dios. Oiga bien, el asunto es que primero la señal para saber si eso verdaderamente era Dios, cara a cara, hermano. Ahora, después que ya sabe que es Dios, ahora le va a pedir señal para ver, aunque sabe que es Dios, para ver si verdaderamente Dios le está diciendo que haga eso. Es peligroso, hermano, es peligroso. No se debe de creer cualquier cosa, porque Satanás habla, el corazón habla, de continuo y sin cesar, continuamente. Satanás es experto en dar sueños, él es experto, pero él no puede dar ciencia de la palabra. Por eso es que el Señor estableció 2 o 3 testigos de ciencia, testigos espirituales, no testigos carnales, no testigos oculares de ojo, testigos espirituales, hermano, testigos que son espirituales, testigos que viven en comunión con Dios y testigos del fundamento que te explica la ciencia de la palabra. ¿Me entiende, hermano? Porque aún sabiendo Gedeón que era Dios, sabiendo que ya no tenía duda de eso, aún le dijo que le permitiera allí pedirle una señal para ver si él verdaderamente lo estaba mandando a salvar a los madianitas por su mano. A salvar a los madianitas, no me equivoqué, a salvar a Israel por su mano allí de los madianitas. Entonces, hermano, ve que dice, si has de salvar a Israel por mi mano. Y Gedeón dijo a Dios, he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y dice que así fue y buscó el vellón, amaneció, y todo el rocío por la mañana estaba sobre el vellón, y la tierra estaba seca, como le había pedido Gedeón, la señal a Dios. Y dice que así aconteció. Dice, sin embargo, que Gedeón le dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego ahora que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Ahora al revés, ahora que el rocío no cayera en el vellón, sino sobre la tierra, pero que no cayera nada, ni una gota en el vellón. Y dice que aquella noche fue y Dios lo hizo así. Y el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Porque en la primera señal exprimió el vellón, sacó allí un tazón lleno de agua. Pero la segunda vez seco quedó el vellón y todo el rocío en la tierra. O sea, le pidió señal, Dios le dio la señal, le volvió a pedir para confirmación. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es necesario en el mundo espiritual. Esto Dios lo pone así, para que la persona entienda que Satanás es experto en hablar, y que el corazón es experto en hablar, y que Satanás no solamente es experto en hablar haciéndose pasar por Dios, sino que él es experto en transformarse allí en una imagen. Usted puede ver un escrito en la pared. Eso quiere decir que Dios le dijo. Usted puede
ver escrito, haz esto y esto y esto. Tangible verlo escrito, hermano. Usted puede verlo. Eso quiere decir que es Dios. Usted debe de buscar a Dios sin cesar. Usted debe de someterse a ayuno, a mucha oración, a mucha búsqueda del rostro del Señor. Usted debe estar preocupado. Lo primero que debe de tener en el corazón es una preocupación. Porque realmente aquello, sea de Dios o no sea de Dios. Porque si usted no está preocupado, a usted no le importa si aquello viene. Esto demuestra que a usted no le importa realmente si aquello es fidedigno o no es fidedigno. Usted se lo cree porque cree. Usted es inclinado a creer cualquier mentira y cualquier fábula. Y de vida con Dios no tiene nada. Por eso la gente han abierto negocios que Dios no le ha mandado. Le dijo el profeta. Se han casado con gente que Dios no le ha mandado. Le dijo el profeta. O le dijo el sueño. Le dijo de una u otra forma. Han abierto obras que Dios no le ha mandado. Se han metido en ministerios que Dios no les ha mandado. Han ido a lugares que Dios no les ha mandado a vivir, a hacer cosas, vida personal y una y otra cosa. Han hecho un montón de cosas que Dios, todos hemos hecho de una u otra forma, pero muchos más que otros. Pero bienaventurado es aquel que ha aprendido de los errores que ha cometido y ha aprendido a preguntarle al Señor. Y no solo a preguntarle, sino pedirle mucha confirmación del asunto y de todas las cosas espirituales. Pedirle, preguntarle. Más vale preguntarle a Dios que andarle pidiendo tanta sarta de cosas, hermano. Pidiéndole casa, carro, familia, bienes materiales, dinero, trabajo, salud. Más vale preguntarle a Dios. Más vale preguntarle a Dios de lo porvenir, como dice la Escritura. Preguntadme acerca de lo porvenir. ¿Qué quiere decir preguntarle al Señor? Preguntarle al Señor, hermano, que al Señor le agrada que se le pregunte. Al Señor le agrada que uno... ¿Por qué? Porque allí uno le demuestra al Señor que verdaderamente uno cree en el Señor. Así que dice Isaías 45:11. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme, o sea, inquirir, preguntarme, conocer. Mandadme acerca de mis hijos, o sea, de los demás, del corazón de los demás. Y acerca de la obra de mis manos. ¿Me entiende? Señor, ¿cuál es la obra de tus manos para mí? ¿Qué tú has determinado para mí? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú no quieres? Esto, lo otro. Y no solamente quedarse con esa pregunta. 2 o 3 testigos, hermano. 2 o 3 testigos. Dice que contra un anciano no admitas acusación. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Quién es un anciano? El pastor necio que se puso él mismo, o el que compró un título allí de pastor o de profeta o de apóstol. Ese es el anciano. Eso no es anciano. La ancianidad espiritual solo la revela Dios por su espíritu. La ancianidad verdadera delante de Dios es la que viene en el mundo espiritual. Y ese puede no tener ni iglesia, ni ministerio en la tierra, ni nada, pero es anciano verdaderamente. Eso que dice allí en 1 Timoteo 5:19, que contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, ¿quién va a buscar de testigo? Al hermano carnal. ¿A quién va a buscar de testigo? Al que anda más hablando por teléfono chismes de uno y del otro, chismes de las noticias del evangelio, porque en eso han convertido el evangelio hoy los cristianos, hermano, la mayoría, en chismes de lo que aconteció. Se perdió un evangelista en República Dominicana y allí el otro le pasó estos otros, allí el otro esto, allí el otro esto. La chismología es el mundo espiritual. ¿A ese que le va a preguntar, hermano? ¿A ese que le va a preguntar? Testigos espirituales es lo que se necesita y es lo que está hablando el Señor, hermano. Testigos espirituales, porque estos son a los cuales el Señor les revela sus misterios a los profetas que fueron desde tiempo antiguo. No a cualquiera, no a las personas
allí, hermano, porque se digan ser cristianos, porque tengan un título de pastor, porque están en la iglesia, o porque los hermanos lo pusieron. Uno lo puso el profeta lleno del diablo, el profeta lleno del diablo, lleno de mentira. A otro lo puso el pueblo, a otro lo puso el título, a otro lo puso el concilio. Pero, ¿y quién fue el que puso Dios? ¿Cuándo preguntaron a Dios, hermano? ¿Cuándo esperaron allí el verdadero testimonio, no de una vez, sino de varias veces? Y cuando uno va a buscar al Señor, uno hasta para buscar al Señor no debe de pedirle al Señor cómo quiere que lo busque. ¿Cómo quiere que lo busque? Porque ese Señor nos los hace vivir. Y usted se va a topar con un engaño del diablo, porque él le va a lanzar con todo. El diablo, él le va a lanzar con todo, porque dice que él lanza dardos. ¿Cuáles son los dardos que dice que él lanza? Que usted va a bloquear esos dardos con el escudo de la fe. ¿Cuáles son los dardos? ¿Creyendo en quién? Creyendo que Dios le va a dar el carro del año, creyendo que le va a dar su antojo del corazón. ¿Cuáles son los dardos? Creyendo en la revelación del Espíritu de Dios, creyendo en la revelación de Jesucristo. Pues eso es lo que dice, que tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es el escudo de la fe. Creo en lo que el Señor me va a revelar, en lo que el Señor me va a enseñar. Y como creo en eso, yo voy a buscar esa revelación, esa visión, eso espiritual. Eso es lo que voy a buscar. Esto va a apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son los dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno no son solamente que le va a pasar una imagen de pecado por la mente para que usted la ame. Estos son los dardos de fuego del maligno, sí, pero son más que eso. Los dardos de fuego del maligno son revelaciones. Los dardos de fuego del maligno son manifestaciones. Los dardos de fuego del maligno son sueños para que usted crea que eso es de Dios. Los dardos de fuego del maligno son palabras para que usted crea que eso es de Dios. Entonces, uno debe de acudir a la fe espiritual, la fe celestial, a la fe en el Hijo de Dios. Quiero que se me manifieste, Señor, mira, tuve esta manifestación, revélame si esto es tuyo. Dime, por favor, no quiero equivocarme. Cuando hay esa inquietud, ese temor, cuando hay ese cuidado, hermano, hay verdadera fe. Esto es fe en el Señor, en lo espiritual, en lo eterno. No se trata de fe de que Dios me va a proveer para la casa, que Dios allí me va a dar lo que yo le pedí. No es fe en eso, porque yo le puedo haber pedido cosas de mi propio corazón y si tengo fe en eso, soy más que un necio. ¿Ya entiende? Esa es la fe que se maneja hoy en esta cristiandad errante y extraviada que vive en su mayoría, que pisa la tierra en el peor de los tiempos. No es esa fe. La fe con la cual se apagan los dardos de fuego del maligno, la fe de la vida espiritual que se vive en el Hijo de Dios, la fe que se vive porque se vive en verdadera comunión con Dios. Entonces usted no va a llamar testigos carnales. Usted va a ir a buscar la confirmación de lo que está pasando en su entorno espiritual. ¿A dónde te va a ir a buscar esa confirmación? ¿A una iglesia de un pastor lleno de mentira? ¿De un pastor allí lleno de teoría humana? ¿De un pastor que desde que usted lo ve, el carro del año, vive de grandes lujos? De ahí lo va a buscar. De veras que lo va a encontrar. Allí el diablo le va a testificar. ¿A dónde va a buscar confirmación usted? Vaya a los pies de Cristo. ¿Qué le cuesta, hermano? Vaya a los pies del Señor. Pásese la noche inquieto preguntándole, sin poder dormir, volteándose de un lado para otro, reviéntese la cabeza allí preguntándole al Señor. Eso es verdadera fe. Eso es verdadero buscar 2 o 3 testigos. El primero es el Señor. Porque este es el primer testigo que yo tengo que tener. Este es el primero. ¿Entiende? Y después entonces el Señor me puede confirmar por mi esposa. Si es espiritual. ¿Me entiende? Y después se me puede confirmar por mi hermano. Si es espiritual. ¿Ya entiende? Pero el primer testigo que tengo que tener es mi vida íntima con el Señor. Como dice allí también en el libro de Job. Aquí en los cielos está mi testigo. Es que en los cielos está mi testigo. Job 16, 19. Y mi testimonio en las alturas.
He aquí en los cielos está mi testigo. Entonces, este es el primer testigo, hermano, que yo tengo que buscar. El testigo que es el Señor. Como dice también el Señor en el libro de Apocalipsis, he aquí el testigo fiel y verdadero. He aquí el amén. El testigo fiel. O sea que hay testigo fiel que es el Señor, primeramente. Es el Señor por encima de todo. Y hay testigo infiel. Entonces, usted no va a buscar cualquier testigo. Usted va a buscar al testigo fiel. Usted va a buscar usted no va a buscar al testigo infiel. Usted va a buscar al testigo fiel. El testigo fiel y verdadero. El testigo que conoce todas las cosas, que es el Señor. Él es el que conoce el corazón de los demás. Él es el que conoce lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Él es el que conoce lo que va a acarrearle algo negativo en el mundo espiritual y lo que le va a acarrear un beneficio, lo que le va a producir un beneficio. Eso dice Apocalipsis 3:14, cuando dice el Señor, cuando le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, en este caso específico. He aquí el amén, dice. El amén. El que confirma las cosas. El que confirma. ¿Qué quiere decir el amén? El amén. He aquí el amén. El amén es la confirmación de las cosas. ¿Ya entiende? Él es la confirmación. Confírmame esto. ¿Quién me lo va a confirmar? No, es que el pastor que abrió su propia iglesia no pudo recibir la confirmación. Él mismo no pudo recibir la confirmación de Dios. Yo le voy a buscar allí la confirmación. ¿Qué cree, hermano? ¿Cómo cree? ¿Entiende? El profeta que no sabe dónde estás parado, que solo sabe hablar vanidades. Esto es lo que me va a confirmar. He aquí el amén, dice. He aquí el amén. El amén es que Él es la confirmación. El testigo fiel y verdadero. Entonces hay testigos infieles y falsos. Entonces cuando dice que por testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, es que allí el primer testigo va a ser el Señor. Porque este es el fiel y verdadero. Este es el fiel y verdadero. De lo contrario, yo me salgo de ese. No, es que mandaron a hacer a la iglesia esto. El profeta. Y mire, hermano. Yo voy a buscar la confirmación en el Señor. A mí no porque me dijo la iglesia. Porque allá va todo el mundo desenfrenado a hacer lo que dijo el supuesto profeta. Allá va todo el mundo. Allá va todo el mundo al degolladero. Todos van al degolladero. Pero yo voy a buscar el amén del amén. El amén de el que es el amén. ¿Ya entiende? Y el testimonio del testigo fiel. Pero ¿cómo lo va a buscar? No vaya y ayune y ore y va a ver si lo va a encontrar. Porque se va a topar con el diablo que va a toparse. Hermano, y asegúrese que cuando el Señor le confirme en sueño algo que usted preguntó, que lo haga. Porque le van a pedir cuenta 7 veces más de lo que le iban a pedir. Porque allí Dios le va a decir, no hacías esto, porque no lo sabías y debías hacerlo. Pero después, un día me preguntaste si tú debías de hacer esto. Y te confirmé, te di una revelación, te lo dije por te di un sueño. Y habiéndotelo dicho, no lo hiciste. Tu pecado es peor que antes de habértelo dicho. O sea que, pide confirmación. ¿Y para qué? ¿Para no hacerlo? ¿Para eso pide confirmación? Entonces no es más que un curioso que quiere saber las cosas de Dios para pisotearlas. Va a testificar, esa pregunta va a testificar que usted buscó conocerlo de Dios para pisotearlo. No para hacerlo, sino para pisotearlo, o sea, para no hacerlo. Entonces cuando Dios le dice en un sueño y usted no lo hace, mejor que nunca lo hubiera preguntado. Por eso se le debe de pedir a Dios obediencia. Usted no ve cómo oramos, hermano, el Señor nos pone a orar así.
El Señor pone a uno a orar así: Señor, dime esto, pero te pido que me des obediencia para poder obedecer cuando tú me lo digas. No sea que yo pidiéndotelo y tú me lo des, yo venga a desobedecer lo que tú me estás dando y lo que tú me estás mandando. Y como yo sé que todo proviene de ti, así que se le debe orar, hermano, porque este es el espíritu. Porque este es el humilde, esta es la humillación, saber que ese es polvo y carne. Y entonces pedirle al Señor, y como sé que no puedo obedecer, si tú no me das obediencia, te pido que me dé la revelación, pero que me dé la obediencia para obedecer lo que tú me digas. Y allí usted va a tener el testigo que es el Señor. Usted va a tener la confirmación por el esposo, por la esposa, por el hermano, si son espirituales. Si no son, bueno, pregúntele más al Señor todavía, hermano, pregúntele. Entonces usted va a tener la revelación del Señor y va a tener el divino don de la obediencia para poder obedecer lo que Dios le dijo. De lo contrario, no fue más que un preguntón, y por preguntón va a ser juzgado 7 veces. Porque supo y no hizo. ¿Entiende, hermano? Entonces, por eso es que el Señor dice, yo soy el testigo fiel. El Señor está diciendo, hermano, que Él es el testigo fiel. El Señor está haciendo entender que hay muchos testigos infieles y falsos, que Él es el testigo fiel y verdadero, que no hay otro. Él puede usar otro testigo o 2 más testigos, ¿verdad? O más si quiere, pero por ahí como el básico, que 2 o 3, Él puede usar. Pero Él no va a faltar. Él no va a faltar entre los 2 o 3. Él va a ser el primero. Y entonces si Él quiere, Él pone otro. Pero en ese amor, en esa comunión profunda, en esa intimidad, en ese secreto, ¿ya me entiende? Entonces es que Él me va a dar el conocimiento profundo de las cosas. Por testimonio de 2 o 3 testigos se confirmará todo asunto. Sea de buscar a Dios, sea de la Escritura, conocer la revelación de la Escritura, de los temas, de las profecías bíblicas, de las cosas. Sea de las acciones espirituales y de hacer, del punto de vista ministerial y demás, o de las acciones personales en mi vida personal, que han de ser dirigidas todas por Cristo. Porque dice que lo que ahora vivo en la carne, o sea, referencia a las cosas terrenales, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo porque Él me lo manda. No porque yo por mi propio gusto voy a hacerlo, porque me gusta aquí, me gusta así, me gusta esto no, esto sí, esto aquí, esto allá. Entonces, esto es, hermano, hacerlo todo por testimonio, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Todas las cosas, hermano, todas las cosas. La pregunta vale más que el pedirle muchas cosas a Dios. ¿Me entiende? Y la obediencia a lo que Él me va enseñando, lo que Él me va diciendo. Hay que buscar ese testimonio del Señor. Pero por no buscar ese testimonio del Señor, la multitud de la cristiandad ha ido en error, ha ido en extravío, hermano. Ha ido por caminos errados, aparentando ser de Dios, aparentando ser del Señor. Y por esos errores van creyendo que van a salvación y van a perdición. Y muchos se alcanza salvación así como por fuego. Perderá todos los bienes que Dios tenía para darle en la eternidad. Se alcanza. ¿Por qué? Por no buscar el testigo fiel y verdadero. Por no buscar el testimonio de 2 o 3 testigos en todas las cosas. Y por creerse a cualquier cosa. Por eso el diablo ha levantado infinitos profetas. Infinito. No que no parezcan de Dios. Hablan como Dios. Hablan como si fuera el Espíritu Santo. Y te toman la palabra. Te la toman. Eso debe de entenderlo. Mira Gedeón lo que hizo, hermano. Mire usted, cara a cara con el Señor. Solamente el que vive este ejemplo va a tener la verdadera manifestación del Señor. Y el Señor le va a confirmar. Y el Señor le va a descartar cuando sea el diablo. Porque Él es el que saca a la luz lo oculto de las tinieblas. Él le va a decir, era el diablo. Entonces te va a decir, me equivoqué. Gracias, Señor. ¿Sabe cuántas veces me he equivocado?
Que le he dicho, gracias Señor, me sacaste de este rollo. Yo estaba pensando, mira, tú estás, ¿sabes cuántas veces ha tocado preguntarle al Señor temas espirituales? ¿Cómo hacer? Cosas espirituales, como movimientos, de todo en absoluto, hermano, de todo en absoluto. Y tener que decir, gracias Señor, me libraste de esto, y de esto otro, y de esto otro, y de esto otro, y de esto otro. Eso es glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor lo va librando de todo lo que el diablo le pone. No es que el diablo no se lo va a poner, se lo va a poner. Pero se va a quedar en usted cuando usted no vive esa vida de inquietud con el Señor. Esa vida inquieta por todas las cosas, temiendo a que aquello no sea de Dios. Hasta para buscar al Señor, hermano. Hasta para buscar al Señor. Quizá el Señor quiere que lo busquemos en 7 días sin comer. Pero a lo mejor que quiere que comamos, quién sabe si pan y agua durante más días. A lo mejor que quiere que no hagamos eso, sino que quiere que vigilemos, sino que quiere que prediquemos, sino que quiere otra forma, sino que quiere esto. ¿Qué quiere? Entonces Él le va a dar los detalles, Él le va a dar las indicaciones, ¿me entiende? Pero el desesperado no le va a dar nada. El desesperado va a obrar. El desesperado no va a obrar en fe. El desesperado va a obrar en la fe terrenal, en la fe en sí mismo, en la fe en su pensamiento, en la fe en su única revelación que tuvo. No tuvo más nada del Señor, no tuvo confirmación de nada, no tuvo revelación profunda de la ciencia, no tuvo, tiene los sueños y ni tiene la revelación de los sueños, va a inventar cualquier cosa, ni tiene la profundidad de lo que el Señor quiere hablar a través de eso, y va a ser disparates, hermano. Y va a ser disparate. ¿Sabe cuántos falsos profetas hay? Más que la arena del mar, más que el polvo de la tierra, más que el polvo de la tierra, más. Están minadas las iglesias, están minadas, pero mira, uno se ve que son a la clara, que se ve que son falsos. ¿Sabe cuántas revelaciones falsas hay? Incontables, infinitas. Unas se ve que a la clara que son falsas, pero otras, difícil, súper difícil. Solo en una verdadera vida íntima con Dios usted puede saber, porque usted en esa vida íntima pide el testimonio del Señor, porque aún en esa vida íntima usted debe de pedir como Gedeón, que pidió testigo, pidió testimonio 2, 3 veces en esa vida íntima, porque ese tiempo que vivió con el Señor fue verdadera intimidad. Eso es intimidad, conversación con el Señor. Así se tiene, hermano, que usted no lo vea. Aunque usted no lo vea, usted está conversando como con la persona que está ahí, aunque usted no lo vea. Él se encargará de manifestársele de una u otra forma, hermano. Y esta es la palabra que nos da la confirmación de todas las cosas y la seguridad. De lo contrario, mire, hasta los ayunos van a ser del diablo. Hasta los ayunos van a ser las oraciones, todo, hermano, las obras que se hagan, todo, la vida en la vida personal, las revelaciones de la palabra, todo, hermano, todo. La serpiente le va a hablar al oído, como he tenido que sufrir tiempo atrás. La serpiente le va a hablar al oído, pero Dios lo va a librar de ese engaño cuando usted le pregunte a Dios. Cuando usted le pida confirmación, Señor, verdaderamente esto es así, y usted viva más en ese secreto que en el secreto con el mundo, y que pensando en la comida, y pensando en el vestido, y pensando en la obra, y que pensando en la casa, porque esto no es una mente espiritual preocupada por la vida eterna, preocupada por su edificación, por su perfección, por su enriquecimiento espiritual, no solo por la salvación, por el enriquecimiento espiritual, porque a eso vino Cristo, a dar una vida, pero no cualquier vida, vida en abundancia, riqueza espiritual, una vida que a la imagen de Él, hermano, que saldrá a la luz en la eternidad, que se manifestará en la eternidad, y aunque aquí se manifiesta, pero no es visto por la gente. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando la mente está en eso, la persona está preocupada, está trabajando, está preocupado, está ocupado, porque esa preocupación es buena, es necesaria, hermano, por lo que quiere, por lo que necesita, que quiere que el Señor le diga, por lo que de la palabra o de una acción que va a hacer o de una. Pero que está preocupado, ¿qué va a estar preocupado por preguntarle a Dios cómo va a ayunar? Si no puede ayunar, está preocupado.
¿Qué va a estar preocupado por preguntarle a Dios cómo ora? ¿En qué horario? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuánto? Si ni tiene preocupación por eso, ¿qué va a estar preocupado, hermano? Le da igual. No tiene ninguna preocupación. Pero cuando se tiene, se debe de buscar y no se debe de recibir cualquier cosa. Porque todo está minado de la mentira del diablo. Y están seguros. No, porque es que yo lo soñé. Mire que yo lo soñé y así como lo soñé se cumplió. Si el diablo es experto que se cumpla lo que usted soñó. ¿No sabe eso, hermano? Los números de la lotería, ¿quién los revela? ¿El diablo o Dios? Dios no tiene que ver con eso, porque eso es sortilegio. Eso es sortilegio. Y si lo revela el diablo, si él lo revela el diablo, es que se cumple o que no se cumple lo que le dijo, sea en sueño, sea en visión o sea en palabra. ¿Se cumple o no se cumple? Se cumple. Se cumple. Ahí usted ve aquella que tenía espíritu de adivinación que daba gran ganancia a sus amos. Se cumple. Se cumple. Y lo ven como los siervos, la sierva, los allí. Mire, hermano, el fundamento de Dios está firme. Con esto lo voy a terminar. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De lo contrario, no es más que un falso profeta, no es más que un falso pastor, no es más que un engañado y que va a perdición. Apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Mundanalidad, vida terrenal, vida vana, vida suave, cualquier vida que no sufre por Cristo y que no le pregunta nada al Señor. El fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué los conoce? Eso es lo que dice la Escritura. ¿Por qué los conoce, hermano? ¿Por qué los conoce el Señor a los que son suyos? ¿Sabes por qué? Porque el Señor, desde que los pensó desde antes de la fundación del mundo, Él determinó para ellos lo que había de ser. Y ellos lo vienen cumpliendo por su relación que tienen con Dios. Por eso el Señor los conoce porque desde antes los conoció, antes de crearlos. Desde antes de la fundación de la tierra y de los ángeles todos, ya el Señor los vio. Y desde antes los conoció. Pero cuando no se cumple eso, porque no viven en esa intimidad con Dios, Dios no los conoce. A estos nunca los vio en el pasado, en su eterna, en su eternidad allá infinita, gloriosa, que antes de crearlo todo ya Él pensó ya lo que iba a hacer. A estos conoce el Señor. A estos que conoce les revela todas las cosas. Y estos son los que se apartan de iniquidad. Se apartan de iniquidad. ¿Por qué? Porque temen al Señor y porque viven para Dios, hermano. Porque viven para Dios. Viven para el Señor, no viven para ellos. Y viviendo para el Señor, tienen una relación con Dios que el Señor les revela la profundidad del corazón, les revela lo oculto, lo secreto, les revela el fundamento de las cosas espirituales. No vienen con un texto lanzado al aire. No, que ¿qué dice aquí? No vienen con profecía vana. No, que viene un terremoto. Explíqueme la ciencia de eso, el fundamento espiritual de todo. Dígame el fundamento. Dígame el fundamento de la verdad de Dios. Dígame el fundamento del por qué. No, que va a salir tal presidente. Mire, hermano, el Señor no anda en esas vanidades. Ande primero a conocer de la vida eterna. Ande primero a conocer de las verdaderas obras espirituales del Señor. El Señor anda en esas vanidades. Amén, hermano. Amén. Así que esta es la palabra. Esta es la palabra de manera general. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, dice el Señor a través de Pablo. Dice el Señor a través de Pablo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y por testimonio de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Por testimonio, por boca de 2 o 3 testigos, se decidirá todo asunto. No hay asunto que se decida sino por el testigo fiel, sino por ese testimonio. Y ya le expliqué la profundidad de recibir ese testimonio. Solo en una vida entregada para recibir ese testimonio. De lo contrario, eso no es del Señor. Por eso ve que lo que han hablado, profecía, revelación, visión, por eso ve como todo se desbarata. Por eso ve como acontece de manera distinta a como se dijo. Por eso ve
Y aun aunque se cumpla cosa de un sueño de otro, no ve el fundamento de la ciencia de Dios y va engañado mucho, porque el Señor hace que muchas cosas no se cumplan y otras que hace que Satanás sus adivinaciones se les cumpla para que los que no buscan a Dios sigan tras esa mentira. Pero lo que dé el Señor verdaderamente se decide por testimonio de 2 o 3 testigos. Esta es la decisión final, la decisión, y eso forma un hombre espiritual. Eso forma una vida espiritual, hermano. Esa es la importancia. Y eso es lo principal. Que eso forme mi vida espiritual. La oración, la vigilia, el ayuno, la congregación, la palabra revelada, la obra que voy a hacer, ministerial o personal, familiar. Eso debe de venir por el testimonio del Señor, por la revelación de una u otra, de varias formas. Y eso, el fin de ello, el objetivo final de ello, es que Cristo sea formado en mí. Ese es el objetivo final. Si el objetivo final es dinero, vuelva hacia atrás. Si el objetivo final es una obra para tener obra, vuelva hacia atrás. Como el cangrejo, vuélvase. Si el objetivo final es ganar la disputa, vuélvase. Si el objetivo final es el deseo de la carne, vuélvase. El objetivo final es que Cristo se forme en mí. El objetivo final es alcanzar la imagen del varón perfecto para una vida eterna con Él. Amén, hermano. Amén. Este es el testimonio de 2 o 3 testigos. Allí se decide todo asunto, como le dice el Señor. Y esto es clave y fundamental para la salvación, para la edificación y el cumplimiento de las obras de Dios en el creyente, lo cual en ninguna manera se puede pasar por alto. Y por haberlo pasado por alto, muchos van a la perdición. Muchos se han perdido. Y multitudes van a la perdición por haber pasado esto por alto. El testimonio de 2 o 3 testigos. Dice, allí se decide todo asunto. Se decide todo. Cuando dice todo asunto, es todo asunto, todo tema. En todas las áreas, hermano. En todas las áreas. Este es el testimonio de 2 o 3 testigos. Para que no seas engañado por cualquiera, ni por cualquier visión, ni por todo lo que ve, ni lo que interpreta, ni lo que hace, ni lo que se le pone en el camino, que el diablo se lo acomoda y dice que fue de Dios, que bueno es Dios, mira cómo me acomodó este dinero y esta obra y esta aquí y esta allá. Y el diablo es que le ha acomodado todo ese montón de cosas. Eso no es testimonio de 2 o 3 testigos. Eso es el acomodo del diablo. Porque el que se humille, hermano, el que se humille será exaltado. ¿Cuál es la humillación? Humillarse para buscar a Dios. No me humillo, pero me acomodaron todo. Me acomodaron el palacio, la casa, el dinero, la gente, la carro, la casa, el montón de gente, la iglesia, el esto. Pero yo no me humillé, no vivo humillado ante el Señor. ¿Seré exaltado? ¿Cómo va a ser exaltado? Si dices que el que se humille será exaltado. Solo el que se humille. Y cuando no es así, el diablo es el que pone todo eso porque no ha sido capaz de ir a buscar el testimonio verdadero del Señor, humillado. En esa humillación es que se tiene el testimonio del Señor. En esa humillación, no de un día, no de 2, no de un mes, de la vida entera, hermano. Allí se tiene el testimonio del Señor. Fuera de ahí, engaño del corazón y engaño de las tinieblas. Lo cual el Señor sacará a la luz y sacará al descubierto para dar a conocer todas las cosas en su manifestación en su reino. Pero esto lo conocen desde antes a los que Dios se les manifiesta, porque lo buscan. Ya lo conocen desde antes. Y cuando el Señor entonces viene, no les toma de sorpresa. Ya sabían ya. Aunque muchas cosas no detalladamente, ¿verdad? Pero ya sabían de manera general la mayoría de las cosas. Los demás, el gran susto que se van a llevar. El gran susto. Porque no se dedicaron en la tierra a buscar el testimonio de 2 o 3 testigos, hermano. Señor es espíritu. Y el mundo está minado de tiniebla. Está minado de tiniebla. Y está minado de corazón engañoso. En la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso es muy necesario e imprescindible el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermanos, amén. Hasta aquí la palabra del Señor y que el Señor nos ayude en todas nuestras obras y en este propósito. Gloria a Dios.